El nombre de México. ¿Sabes qué significa la palabra México o el nombre de nuestro país? La versión más difundida sostiene que la palabra México proviene del náhuatl mexico, que significa en el ombligo de la luna. Pero en realidad eso no se conoce con certeza. Con base en las evidencias existentes, los investigadores aún no han podido determinarlo. Enseguida te voy a hablar de algunas de las versiones que se han manejado a lo largo de los años. Primera versión. Una de las versiones más aceptadas sugiere que la palabra México viene de los vocablos de la lengua náhuatl metzli, que significa luna, xictli, que significa ombligo o centro, y co, que es un locativo que indica lugar. De esta manera, juntas las sílabas se pronunciarían Mexico. Así, el nombre de México significaría lugar en el centro de la luna o lugar en el ombligo de la luna, aunque esto podría traducirse también como el centro del mundo. A pesar de que le reconocen un carácter literario, poético y evocador, para algunos estudiosos esta versión es totalmente falsa, ya que no existe ninguna fuente histórica, prehispánica o novohispana, que mencione que el vocablo mexico tenga este significado. Entonces, ¿de dónde surgió esta versión? Al parecer, todo empezó en 1946, cuando el arqueólogo, antropólogo e historiador Alfonso Caso Andrade argumentó que Tenochtitlán había sido fundada en el centro del lago de la Luna, el Metzlia, en recuerdo del lago que rodeaba la isla de Aztlán, la tierra de la blancura, de donde salieron los futuros mexicas por órdenes de su dios. En medio de ese lago estaba la isla que se llamaba México, y cuyo nombre posiblemente derivaba, como ya te he dicho, de Mestli, luna, Xictli, ombligo o centro, y co, lugar, dando como resultado la palabra Mexico, es decir, lugar en el centro de la luna. Al parecer, varios investigadores analizaron esta hipótesis y no encontraron evidencias que pudieran corroborarla. Además, tampoco se conoce un signo o símbolo mexica específico para la palabra México. Entonces, si esa versión es falsa, ¿por qué ha sido la interpretación más difundida acerca del significado del nombre de México? Es muy probable que dicha versión haya sido propalada a raíz de la publicación del libro Historia del Nombre y de la Fundación de México del investigador y autodidacta Gutiérrez Tibón, quien retomó la hipótesis de Alfonso Caso. Esta obra se volvió muy popular y contribuyó a generalizar la supuesta versión de que el vocablo México significa lugar en el centro de la luna. Segunda versión. Una segunda versión mucho menos conocida relaciona el nombre con Meshi, es decir, con Huitzilopochtli, como también le decían los mexicas a su dios principal. De este modo, añadiendo a Meshi el locativo co, se formaría la palabra Mexico, cuyo significado sería lugar donde vive Huitzilopochtli. Tercera versión. Según esta, el nombre de México deviene del de la célebre ciudad capital de los mexicas, a la que conocemos como México Tenochtitlán. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el nombre indígena de la ciudad fue el de Tenochtitlán únicamente, y que hasta después de la caída del poderoso pueblo se le agregó el nombre de México. Cuarta versión. De acuerdo con el misionero franciscano Fray Bernardino de Sahagún, el vocablo viene del nombre Mexitli, quien era un caudillo mítico. De este modo, añadiendo a Mexitli el locativo co, se formaría la palabra Mexico, que quiere decir el lugar de Mexitli. Aunque no hay datos contundentes acerca de la existencia de este mítico personaje, déjame decirte que en el Códice Mendoza, un manuscrito del siglo XVI que narra la historia, la organización social y las costumbres de los mexicas, se hace una alegoría de la fundación de México Tenochtitlán, en la que aparece un personaje llamado Metzin. Al añadirle el locativo co, se transforma en Mexico, que quiere decir el lugar de Metzin. Pero ¿quién era ese personaje llamado Mexitli o Metzin? Bueno, al parecer era el mismísimo Huitzilopochtli. De acuerdo con el también misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, los fundadores de la ciudad de México Tenochtitlán se hicieron llamar Mexiti
y después Mexitin, en referencia a su dios principal Huitzilopochtli, al que también nombraban Mexitli y después Mexiti. Sobre este mismo personaje, Sahagún también registró que se llamaba Mexitl y que era un gran caudillo y sacerdote. Al nacer, lo llamaron así por Citli, que quiere decir liebre, y porque en lugar de una cuna, el mito dice que lo crearon en una penca grande de maguey, de ahí el nombre de Mexitl. Sahagún también señaló que Mexicatl se decía antiguamente Mexitli, de ahí se derivaba Mexicatl y después Mexicatl. Quinta versión. Ahora déjame comentarte que los pueblos indígenas no usaban el nombre de México, sino el de Anáhuac, que es mucho más antiguo. Algunos investigadores han señalado que el vocablo Mexico servía para designar la ciudad de México Tenochtitlán, pero también a otra casi igual de importante, la de México Tlaltelolco, cuyo nombre se puede traducir como el lugar de Mexitli o Metzin, en el montón de tierra redondeado. Esto en alusión a la forma del islote en donde dicha ciudad se asentó al norte del lago de Texcoco. En todo caso, el vocablo mexico nunca se utilizó para referirse a una región extensa o a la totalidad del territorio dominado por los mexicas. Entonces, ¿cómo se denominaba a este territorio? Bueno, pues la respuesta es una palabra que muchos conocemos, Anáhuac, un vocablo náhuatl que puede traducirse como tierra circunvalada por el agua o tierra rodeada por agua. De igual forma, se utilizó la construcción Sem Anáhuac, en la que Sem significa totalidad, por lo que dicha construcción podía traducirse como la totalidad de lo que está circunvalado por agua o tierra rodeada completamente por agua. De la palabra Anáhuac, los mexicas derivaron el gentilicio Anahuaca, que quería decir habitante del Anáhuac, y que utilizaban para referirse a todos los habitantes de este multiétnico y multilingüístico territorio. Infortunadamente, los investigadores no han contado con suficientes elementos para ponerse de acuerdo en el significado del nombre de nuestro país, México, el cual tiene al menos estas interpretaciones. 1. Lugar en el centro de la luna o en el ombligo de la luna. 2. El centro del mundo. 3. Lugar donde vive Huitzilopochtli. O 4. El lugar de Mexitli o el lugar de Metzin. Ojalá algún día podamos saber con certeza cuál es su verdadero significado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.